Bien, arranquemos. Osteología del miembro superior. Bien, los objetivos van a ser a la clase, ¿sí? Es todo lo que yo les voy a estar diciendo. Un objetivo es identificar la ubicación de este hueso, colocarlo en posición anatómica, conocer el tipo de hueso, qué tipo de hueso es y cuál es la función de ese hueso, ¿sí? Vamos a describir todo lo que es la configuración externa. Vamos a discriminar cada reparo óseo, ¿sí? Es importante para inserción ligamentosa o muscular. Y vamos a palpar los accidentes óseos los más relevantes, ¿sí? Los que están más superficiales. Eso vamos a estar hablando un poquito en toda esta clase. Bien, arranquemos. Miembro superior. Son 32 huesos, ¿sí? Los podemos dividir en dos. En una cintura escapular y en la porción libre, ¿sí? La cintura escapular está compuesta por la clavícula y la escápula. Y la porción libre sería el húmero, el radio, el cúbito y todos los huesos de las manos, que sería carpo, metacarpo y falanges. Vamos a ir una por una, así los describimos a cada uno. Bien, vamos a arrancar. Clavícula. Bien, dijimos que la clavícula se encuentra en la parte anterior de la cintura escapular, ¿sí? Bien arriba. ¿Qué tiene la clavícula? Es un hueso largo. Un hueso largo tiene su cuerpo y dos epífisis. En este caso son extremos, por eso se lo considera largo. Esta sería su diáfisis y estas sus dos epífisis, medial y lateral, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que tiene una cara superior. ¿Cómo la van a identificar? Tiene una cara superior que es lisa, ¿sí? Tiene rugosidades, sí, para inserción del trapecio, del ecom, del deltoides, pero en toda su superficie es más bien lisa. Ahora bien, su cara inferior, al revés esto, su cara inferior es bien rugosa, ¿sí? Para inserción ligamentosa y muscular. Esta es toda la cara inferior, bien rugosa. Esto es el del extremo medial. Ahí se inserta el ligamento córaco, costoclavicular, perdón. Acá en el medio, o sea en el tercio medio, está el surco es para el músculo subclavio. Y acá en su tercio lateral es para el complejo articular córacoclavicular, ¿sí? Por eso es bien rugosa esta cara. Ahora, bien, tenemos el extremo medial, como dijimos. El extremo medial, el libro lo describe como si fuese una superficie triangular, ¿sí? Y en cambio, el extremo lateral es una superficie más bien elíptica. Esa es la diferencia que hay entre las dos extremidades, ¿sí? Además de que va a articular el extremo medial con el esternón y el extremo lateral con la escápula. Bien, dijimos las caras, ahora nos faltan los bordes, ¿sí? Los bordes son dos, anterior y posterior, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a describir, anterior y posterior? Bien, el borde anterior es el que vamos a palpar en sí. Tiene 2 tercios mediales y 1 tercio lateral. Los 2 tercios mediales son convexos hacia anterior. También le pueden decir que es cóncavo hacia posterior, ¿sí? Y el tercio lateral es cóncavo anterior, ¿sí? Bien. Y el borde posterior también es bastante rugoso y claramente el posterior no lo podemos palpar. Ahora bien, bueno, ya les estuve diciendo, ¿qué vamos a palpar de la clavícula? Se van a palpar la cara superior y el borde anterior, ¿sí? No hay otra superficie porque el músculo pectoral mayor no nos puede... el músculo pectoral mayor no nos deja palpar su cara inferior, ¿sí? Vi que había una pregunta. A ver. Acá. No, capaz que fui yo, Ah, perdón. iba a dejar datitos que si Listo. se querían fijar después, dale tranquilos. Bien, bien, perfecto. Así que yo cualquier cosa te aviso si hay una pregunta. Dale, genial. Bueno, ¿alguna pregunta acá? Clavícula es medio difícil de ponerla en posición anatómica, pero sí
discrimina bien esto, que el extremo lateral es elíptico y el extremo medial es triangular, ya tienen una referencia. Y otra referencia es la cara superior e inferior. Tocan lo que es la clavícula en el preparado óseo y la superior es bien lisa, ¿sí? A diferencia de la inferior, que es bien rugosa. Bien. Si no hay preguntas, sigo. Vamos con la escápula, ¿sí? Bien. La escápula es el otro hueso que forma la cintura escapular, es posterior. Ocupa las primeras 7 costillas, ¿sí? Las 7 costillas del tórax, ¿no? Las superiores. Ahora, ¿sí? ¿Cómo lo clasifican a este hueso? Como un hueso plano. Un hueso plano que tiene 2 caras, 3 bordes y 3 ángulos, ¿sí? La que estamos viendo acá es la cara anterior, ¿sí? Que está pintada acá en violeta, ¿sí? Esta es la cara posterior. Y este sería el borde medial y este el borde lateral. Pero vamos a ir un poquito más detallado, ¿no? ¿Qué pasa? En la cara anterior es más bien cóncava, ¿sí? Justo se llama fosa subescapular para que se inserte justamente el músculo subescapular, que es parte del manguito rotador, ¿sí? Con respecto a la cara posterior, vean que se implanta acá la espina de la escápula, ¿sí? La espina de la escápula divide a la cara posterior en dos. Una parte superior e inferior que sería fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa. Justamente para darle inserción a esos dos músculos, al supraespinoso y al infraespinoso, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa? La espina, la escápula, tiene acá lo que es una raíz, ¿sí? Esto es lo que estoy marcando acá, esto es la raíz de la espina, ¿sí? Ahí se inserta una aponeurosis del músculo trapecio. Y después a la espina podemos describirle cara superior, cara inferior, un borde posterior, un borde anterior. Si tienen preparado óseo en sus casas, agárrenlo y vayan palpando todo lo que les estoy diciendo. Porque fíjense, la cara superior, que sería acá, es la que va a delimitar la fosa supra espinosa. La cara inferior, que estaría ahí, sería la fosa infraespinosa. Y tiene su borde anterior, es con el que se va a pegar a la cara posterior de la escápula. Y su borde posterior, que se van a insertar músculos. Ahora, ese borde posterior se divide en vertientes, ¿sí? En una superior y en otra inferior. ¿Para qué? Para que se inserten dos músculos, el trapecio y el deltoides. El trapecio por la vertiente superior y el deltoides en la vertiente inferior, ¿sí? Bien. Y un borde lateral, me lo estaba olvidando. ¿Sí? El borde lateral se va a continuar con el acromion. Que el acromion es esto, ¿sí? Lo van a ver acá también. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a sacar el acromion de la escápula y presenta caras y bordes también, como todo. Entonces, esto sería la cara superior, la de abajo la inferior, y tienen lo que es un borde medial, un borde lateral y un vértice, ¿sí? ¿Cómo lo van a diferenciar? Y fíjense, la cara que es superior es convexa y bastante rugosa. Ahora, la cara inferior es bien cóncava y lisa. Ahí se va uniendo más gente. Gente, lo que se están uniendo ahora, la clase va a quedar grabada la primera parte de IF cintura escapular solamente. Fui con la clavícula y estoy terminando con la escápula. Igual va a quedar. Bien, continuamos. Y un vértice, dijimos, el vértice que es bien puntiagudo, ¿sí? No hablé de los ángulos. Hay 3 ángulos. Un ángulo que es superior o superomedial, uno que es inferior y uno que es lateral, ¿sí? Justo acá en el superior se inserta el elevador de la escápula, ¿sí?
vean el inferior, ahí va una porción del dorsal ancho, y en el ángulo lateral lo van a formar estas tres estructuras que les voy a mostrar acá. Tenemos la cavidad glenoidea, el cuello de la escápula, que el cuello de la escápula sería esto que está acá en naranjita, ¿sí? Y la apófisis coracoides. Bien, ¿por qué pusimos la brujulita acá? Porque esto tiene una orientación, ¿sí? La cavidad glenoidea tiene una orientación que es hacia anterior, hacia lateral y hacia superior, ¿sí? Anterior, lateral y superior. Esa es la orientación de la cavidad glenoidea de la escápula. Bien, dijimos que tiene el cuello, la cavidad glenoidea y la apófisis coracoides. La apófisis coracoides, lo mismo. La extraemos de la escápula y presenta cara superior, cara inferior, una base y un vértice, ¿sí? Las mismas. La cara inferior es bien cóncava y lisa, la cara superior es convexa y rugosa. Su vértice también es más bien redondeado, el vértice de la coracoides. Se usa todo para inserción ligamentosa y muscular. También tiene un borde medial y un borde lateral. ¿Por qué les digo todo esto? Que tiene cara anterior y todo tiene importancia porque ligamentos y músculos se insertan en una partecita de esa apófisis. Entonces necesitamos discriminar cuál va en cada una de las partes, porque si no decimos que se inserta en la apófisis coracoides, sí, pero hay 6 cosas que se insertan. Necesitamos saber qué parte es, ¿sí? Bien. Nos faltan los bordes. No, este es el borde medial, ¿sí? Y este es el borde lateral. Nos falta este borde que sería acá, que vendría a ser el superior, ¿sí? En el borde superior, acá no se llega a notar, se llega a notar acá. En el borde superior se encuentra la escotadura escapular, ¿sí? Esta es hasta donde se extiende es el borde superior, ¿sí? Ahí pasa un paquete vasculo nervioso, que es el paquete vasculo nervioso supraescapular, ¿sí? Ahora tenemos un borde que es medial y un borde que es lateral. El borde medial es bien filoso, ¿ven? Y se divide en dos labios, un labio anterior y un labio posterior, para inserción muscular, ¿sí? En el labio posterior para el romboides o los romboides, y en el labio anterior para el serrato anterior, ¿sí? Y bien, el borde lateral, vean que es bastante grueso y va a terminar en el tubérculo infraglenoideo, ¿sí? Para que se inserte la cabeza larga del tríceps braquial. Y terminamos con la escápula, los accidentes. Y ahora, ¿qué podemos palpar de la escápula? Podemos palpar la coracoides y el acromio. ¿Cómo vamos a palpar la coracoides? Vean, esta sería la paciente y el kinesiólogo o profesional de la salud por detrás. ¿Se acuerdan que yo les dije que los 2/3, el borde anterior de la clavícula se divide en 2/3 mediales y en 1/3 lateral? Bueno, en ese tercio lateral se van a parar justo en la mitad de ese tercio lateral y hacen 2 dedos hacia abajo. Esos 2 dedos hacia abajo se le dice 2 traveses de dedo, ¿sí? Hacen esos 2 traveses y están palpando la coracoides. Si lo están haciendo, despacito que duele. Entonces va de nuevo. Del tercio lateral de la clavícula, en su parte media, 2 traveses de dedo y ahí están palpando la coracoides. Ahora bien, el acromio. ¿Cómo se palpa el acromio? Van siguiendo lo que es la cara superior de la clavícula y van a seguir yendo hacia lateral, hacia lateral, hacia lateral. Y acuérdense que el extremo se llama también extremo acromial, es el que va a articular con el acromio. Entonces, ya van a estar palpando, cuando vean que termina la clavícula, ya están palpando lo que es el acromio, ¿sí?
A ver si tengo alguna más. Tengo también, me olvidé de poner imágenes, pero también pueden palpar lo que es la espina de la escápula, ¿sí? La espina de la escápula, vean que es un accidente óseo que está dispuesto transversalmente. Lo pueden, palpando el acromion, pueden seguir yendo hacia atrás y pueden palpar todo lo que es la espina de la escápula, y tienen como referencia ósea de que la espina de la escápula se encuentra a nivel de la tercera vértebra torácica, ¿sí? Es entonces, la tercera vértebra torácica también la pueden palpar, hay formas de palparlo, no lo vamos a explicar ahora pues se hace larguísimo, pero si ustedes llegan a nivel de T3, van hacia los lados y se van a encontrar con la espina en la escápula, ¿sí? Bueno, y otro límite, ya que estoy, que me acordé de los límites, en el ángulo inferior de la escápula está a nivel de T7, ¿sí? Estos son datos que serían en la normalidad, porque uno puede tener alguna patología, puede tener la escápula hacia arriba, se le llama LADA, esa patología, y no está a nivel de T7, ¿sí? En la normalidad se encuentra a nivel de T7, al igual que la espina, ¿no? A nivel de T3. Bien, ¿dudas de la escápula? A ver, estoy chequeando acá. Ah, todavía nada. Bien. Terminamos con cintura escapular. Vamos a ir a la porción libre del miembro superior. Bien, la porción libre del miembro superior tenemos en el brazo el único hueso, que es el húmero. ¿Sí? Es un hueso largo. Entonces va a tener una diáfisis. Está acá pintadita en celestito o verde agua. Y dos epífisis. Una superior y otra inferior, ¿sí? Superior e inferior. Empecemos con la epífisis proximal o superior, ¿sí? Bien. Está formada por la cabeza humeral, el tubérculo mayor, el tubérculo menor, uy, se pasó, tubérculo mayor, tubérculo menor, y entre los dos tubérculos va a estar el surco intertubercular, ¿sí? Esto lo pueden tener como otros nombres. El tubérculo menor lo pueden tener como troquín, el tubérculo mayor como troquíter, y a este surco intertubercular lo pueden encontrar también como corredera bicipital, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que separa la cabeza humeral de los tubérculos? El cuello anatómico, ¿sí? Vendría así el cuello anatómico. Separa la cabeza de los dos tubérculos. Ahora, ¿qué separa a los dos tubérculos de la diáfisis humeral? El cuello quirúrgico, ¿sí? Que sería acá. Bien. Son líneas imaginarias, ¿sí? Están dispuestas para separar, ¿sí? Estructuras. ¿Qué es lo que pasa entre los dos tubérculos? Tenemos al tendón de la cabeza larga del bíceps, ¿sí? Es un espacio topográfico, ¿sí? Lo pueden buscar. Justo estos dos tubérculos le hacen la corredera para ese tendón, ¿sí? Bien, y de nuevo, pongo la brújula porque también tiene una orientación, ¿sí? Que sería a la inversa de la cavidad glenoidea de la escápula, ¿sí? ¿Se acuerdan que dije que era la cavidad glenoidea de la escápula que era hacia anterior, hacia superior y lateral? Bueno, esto va a ser inverso. La cabeza humeral va a ir hacia posterior, hacia medial y hacia superior también, ¿sí? Justo en la parte superior la comparte, pero la cabeza humeral es hacia posterior y medial. Eso es lo clave de la dirección de la cabeza humeral, ¿sí? Bien, podemos palpar todo esto, seguro, ¿sí?
¿Ven lo que les decía? Podemos palpar la tuberosidad mayor o troquíter, el tendón y la tuberosidad menor, ¿sí? ¿Cómo palpamos esto? Bien. Seguimos con la clavícula, ¿sí? Venimos a la clavícula, nos vamos bien hacia lateral, bien hacia lateral, bien hacia lateral. Y ya estamos en brazos, ¿sí? Entonces, pueden hacer una flexión de 90 de codo y hacer una rotación externa, o sea, llevar el brazo ahí, hacia afuera. Y van a ver cómo sobresale el tubérculo menor del húmero. Hacen un través de dedo, o sea, ponen el dedo al lado y van a palpar el tendón de la cabeza larga del bíceps. Y van a hacer otro través de dedo más y van a estar palpando el troquíter o la tuberosidad mayor, ¿sí? Son 3 dedos: tubérculo menor, tendón y tuberosidad mayor, ¿sí? Esto si estaríamos de forma presencial, chequearía que cada uno lo esté haciendo bien, pero estos son los límites, ¿sí? Ahora después les dejo la bibliografía de dónde estoy sacando todos estos datos para que lo puedan chequear y mismo palparse a ustedes y tienen tienen la palpación de todo el cuerpo. Bien. Ahora nos queda lo que es la epífisis distal o inferior del húmero, ¿sí? Bien, esta es una vista anterior, esta es una vista posterior. De la vista anterior, ¿qué podemos detectar? Bien, vamos desde medial a lateral, podemos encontrar todo esto. El epicóndilo medial, vean que es bastante grueso. La tróclea humeral, el capítulo o cóndilo y el epicóndilo lateral, ¿sí? Epicóndilo, tróclea, capítulo, epicóndilo. Este era el medial y este el lateral. Bien, por arriba de estos dos, o sea, por arriba de la tróclea, se va a encontrar la fosa coronoidea, ¿sí? Y por encima del capítulo va a estar la fosa, esa fosa es la radial, ¿sí? Bien, les voy a explicar después cuál es la finalidad de que dos fosas se encuentren ahí. Vamos hacia posterior, vamos a encontrar los mismos epicóndilos claramente, ¿sí? Este sería el epicóndilo medial, vean que es bastante grueso. Y este sería el lateral, y este sería el lateral. Pero lo que más se destaca es esto, que sería la fosa olecraniana, ¿sí? Esto es todas las estructuras que se encuentran en la epífisis inferior. Ahora bien, el triángulo isósceles y la línea de, si Kate me ayuda, se llamaba Malgain, ¿no? No la recuerdo, pero también tiene un nombre propio. Si alguien se la acuerda, me lo dejan en los comentarios. La verdad, no me acuerdo. Bueno, es el nombre. La línea horizontal, Claro, ahí. es una línea transversal que pasa en estos accidentes óseos que acabo de nombrar, ¿sí? Tenemos el epicóndilo lateral, el medial, el olecranon y el epicóndilo medial. Cuando el brazo se encuentra en extensión, se forma esta línea, ¿sí? Entonces, cuando el brazo se encuentra en extensión, fíjense que acá el olecranon, en ese movimiento de extensión, se va a impactar con la fosa olecraniana, ¿sí? Va a ingresar dentro de la fosa. Esa es la finalidad de que esté esa fosa en el húmero, ¿sí? Y por otro lado, en el movimiento de flexión se va a formar este triángulo, ¿sí? Tenemos los dos epicóndilos harían la línea transversal, o sea, la base de ese triángulo isósceles, y el olecranon terminaría de formar el vértice de ese triángulo. Vean cómo cuando en el movimiento de flexión se está despejada lo que sería la fosa olecraniana. Pero recuerden que tienen
la apófisis coronoides del cúbito y la cabeza del radio, que van a ingresar en la fosa radial y en la fosa coronoidea en el movimiento de flexión. Ahora cuando vaya a las otras dos estructuras que son parte del radio y del cúbito se va a entender mejor. Pero recuerden que estas dos fosas que se encuentran acá, la fosa coronoidea y la fosa radial, en el movimiento de flexión van a recibir a la cabeza del radio y a la apófisis coronoides del cúbito. Bien, dijimos las dos epífisis. ¿Por qué diáfisis? No, me faltó la diáfisis. ¿O me la comí? No, no lo dije. Diáfisis. Pensé que tenía una imagen. La diáfisis tiene también caras y bordes, como lo tenía la clavícula, como lo tenía la escápula, ¿sí? Bien, tiene 3 caras y 3 bordes. ¿Por qué? Porque es un hueso triangular. Ahora, ¿cómo es? Ustedes lo ven redondeado. ¿Cómo triangular? Cuando hacen un corte transversal. ¿Se acuerdan como en la primer diapo que les mostré que había un brazo, un antebrazo mejor dicho, con un cuchillo? Bueno, eso cuando cortarían ahí, estarían haciendo un corte transversal de húmero. Entonces, ahí sería un hueso triangular. Entonces va a tener 3 caras y 3 bordes, ¿sí? Esta sería toda la extensión, sería la cara anteromedial, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta que es anteromedial? Por la cabeza, ¿sí? Esto es anteromedial. Después está la cara anterolateral, que estaría del otro lado claramente. Y acá estaría la cara posterior, ¿sí? La cara posterior, recuerden que está dividida en dos por el surco del nervio radial, ¿sí? En el surco del nervio radial, justamente, si lo van a palpar en el hueso, es una parte más lisita en esa cara posterior y claramente va a pasar el nervio radial. Ahora, orientación de este surco la tienen que saber. Algunos profesores las preguntan, algunos no, pero la tienen que saber, ¿sí? Es un surco que va de superior a inferior y de medial a lateral, ¿sí? ¿Cómo me acuerdo yo de eso? Yo pienso en el nervio radial. El nervio radial viene ¿de dónde? Del plexo braquial. El plexo braquial es medial, o sea, está en el cuello, es medial con respecto al miembro superior, ¿sí? ¿Y cómo me acuerdo que se va hacia lateral? Porque el nervio radial inerva los músculos de la región lateral del antebrazo. Entonces nunca va a ser de lateral a medial, sería de medial a lateral, ¿sí? Va de nuevo la orientación de este surco. Es un surco oblicuo, de superior a inferior y de medial a lateral, ¿sí? Bien. ¿Qué otro accidente pueden encontrar acá? Que serían la cara anterolateral. La B deltoidea, ¿sí? La B deltoidea es importante para la inserción de este gran músculo que es el deltoides, ¿sí? Y en la cara anteromedial hay una superficie rugosa superior para inserción del músculo coracobraquial, ¿sí? Bien. Ya terminamos con el húmero, ¿sí? ¿Hay alguna Ya que pregunta? estás, te quería decir, chequeé Hoppenfield y habla de una línea recta. Ah, ¿no tiene nombre? Así que no, solamente tenemos nombre de triángulo isósceles. Perfecto. Bueno, Así que chequeado. gracias. Pensé que tenía un nombre eso. Porque siempre le ponen nombre a alguien que descubre algo, le ponen nombre. Sí, Entonces, siempre hay que ponerle nombre a las cosas, pensé que pero tenía... no es el caso. Bien, bien. Perfecto. A ver si hay alguna pregunta. Nada. Bien. Vamos con el cúbito, ¿sí? En realidad vamos con el antebrazo. Tiene dos huesos del antebrazo, el cúbito y el radio, ¿sí? El cúbito es el hueso que es medial y el radio es el hueso que es lateral, ¿sí? Necesitamos esa referencia.
Bien, vamos a describir la diáfisis cubital. Tiene diáfisis y dos epífisis, una superior y una inferior, como el húmero, ¿sí? Bien, ¿qué estamos viendo? Bueno, lo celestito verdecito en agua sería la diáfisis cubital. Como el húmero también es un hueso triangular, tiene tres caras y tres bordes, ¿sí? Una cara que es anterior, una cara que es posterior y una cara que es medial. A ver si tengo una imagen acá, perfecto, sí. Bien, esta sería la cara anterior, ¿sí? Cara anterior. Esto sería lo que es la cara posterior. Y la cara medial, que sería la que estaría en naranjita. ¿Ven que está entre dos bordes? Lo que se ve ahí en naranjita o amarillito, esa sería la cara medial del cúbito, ¿sí? Bien, ahora, ¿por qué este triángulo acá? A ver si quedó acá. Sí. El triángulo simula a un corte axial de cúbito, ¿sí? Vamos a decir que... Uy, se cambió. Ahí está. Vamos a decir que el cúbito, recuerden que era medial. Entonces, dijimos que esta era su cara anterior, que en el triángulo vendría a ser esta, una cara posterior que vendría a ser esta, y una cara medial que vendría a ser esta, ¿sí? ¿Y por qué hay dos triángulos? Porque esta viene a simular la diáfisis radial, que justo tienen lo mismo, ¿sí? Esta sería la cara anterior del radio, esta sería la cara posterior del radio, y esta sería la cara lateral del radio. En vez de ser medial como en el cúbito, es lateral. Uy, fíjense, el radio es lateral y el cúbito es medial, entonces tiene cara medial y el otro cara lateral. Y su cara anterior y posterior la comparten, ¿sí? Ahora bien, les voy a mostrar los bordes, que no se los mostré. Bordes también comparten, es borde anterior, borde posterior y borde interóseo, ¿sí? ¿Por qué borde interóseo? Vamos a esta imagen. El borde interóseo es este, en donde le va a dar lugar a la membrana interósea, ¿sí? Y después tienen lo que es un borde anterior y un borde posterior, ¿sí? Borde anterior sería este. Y el borde posterior, claramente, la imagen no me da, ¿no? Pero estaría hacia atrás. Está buena esta imagen porque le pueden poner medial o lateral al borde. Porque en sí fácil le podemos decir que tiene un borde anterior, uno posterior y uno interóseo. Pero que el borde interóseo no es lo mismo en el radio que en el cúbito, ¿sí? El borde interóseo en el cúbito sería el borde lateral, ¿sí? Recuerden que el cúbito es medial, ¿sí? Allá el cúbito está terminando. Se está yendo hacia el lateral y sería el borde lateral. Bien, vamos con el cúbito proximal, ¿sí? La epífisis superior. Vean cómo está formada por una apófisis que es vertical y una apófisis que es horizontal. Otra vez se me cambia. Ahí está. Bien, la apófisis que es vertical es el olecrano, que les estaba diciendo antes. Y la apófisis que es horizontal es la apófisis coronoide. Además, estas dos apófisis se unen, ¿sí? Y lo que van a formar es la escotadura troclear, ¿sí? La escotadura troclear es una superficie articular para que articule el húmero con el cúbito, ¿sí? Fíjense, escotadura troclear con la tróclea humeral. Todo encaja con todo, ¿no? Es una articulación. ¿Qué más hay en esta epífisis superior? Vean esto. Lo que estaría pintado acá de violetita sería la fosa radial del cúbito. Fosa radial del cúbito. No sé, es medio... El nombre es medio confuso, ¿sí?
Pero ¿por qué se le dice fosa radial del cúbito? Porque recibe la cabeza en radio, ¿sí? Bien. Y de esta epífisis no hay más nada que decir. Ah, sí. Sí que podemos decir. Podemos extraer la apófisis, cualquiera de las dos, y tiene todo una cara superior, una cara... todo tiene. Les voy a mostrar cada una. Vean, empecemos con la del olecranon, que es esto, ¿sí? Esto sería anterior, ¿sí? Anterior. Que sería la cara anterior del olecranon, sería superficie articular, para formar esa escotadura que le decía antes. Tiene una cara posterior que es bien rugosa, ¿sí? Una cara superior, también rugosa, inserción del tríceps braquial. Tiene un vértice, que es este. Recuerden que ese vértice era el que se impactaba en la fosa olecraniana. Y la base, ¿sí? La base es la que se va a implantar en la diáfisis cubital. Y lo mismo con la apófisis coronoides. Tiene una cara superior, que sería esta. La cara superior, que sería esta también, que es articular. ¿Para qué? Para formar la escotadura troclear. Bien, esta tendría su cara lateral, que es también articular, que es la que va a formar la fosa radial del cúbito. Y tiene una cara inferior, que acá no sé, se va a ver bien acá, ¿ven? Esta es la cara inferior, lo que estaría en verde. Bueno, esa cara inferior es súper, súper rugosa. ¿Por qué súper, súper? Porque se insertan todos los músculos del antebrazo, van todos ahí. Uno tiene una cabecita de algún fascículo que se inserta ahí para hacer los movimientos de flexión de muñeca, ¿sí? Y dijimos todo ya. Bien. Eso con respecto al cúbito proximal. Vamos con el cúbito distal. Más fácil. Tiene la cabeza del cúbito y la apófisis estiloides. Nada más. La cabeza es esta, ¿sí? Y la estiloides, que es esta. Ahora, para palparlo, ven que está el dorso de la mano acá. Bueno, está posterior, ¿sí? Es posterior y medial. Es el huesito que sobresale acá, esa es la apófisis estiloides cubital, ¿sí? Bien. ¿Por qué no dije palpación de esto? Porque tenemos una gran masa muscular que no nos deja palpar nada. Lo que sí podemos palpar es la fosa olecraniana, ¿sí? Recuerden que podemos liberarla con el movimiento de extensión y podemos meter el dedo pulgar ahí, pero duele, ¿sí? Y ahí estarían también palpando lo que sería el vértice del olecrano. Pero bueno, tampoco tiene una finalidad poder palpar eso, ¿sí? Bien, ya terminamos con cúbito. ¿Alguna pregunta? Ah, bien lo que puso Kate ahí. Perfecto. Pregunten, no hay ningún problema. Y pasemos con la diáfisis. La diáfisis, no, pasemos con el hueso radio, ¿sí? Que como dije también, es un hueso largo, entonces va a tener también una diáfisis y dos epífisis. Bien, acá vuelve en la diáfisis el mismo triangulito, ¿sí? Recuerden que tiene una cara anterior, una posterior y una lateral, ¿sí? Es como el cúbito, anterior y posterior la comparten. Pero este va a tener cara lateral porque se encuentra lateral el hueso. Y el cúbito va a tener cara medial porque se encuentra medial, ¿sí? Eso son cosas que el libro no te dice y hay que interpretarlo, ¿no? Bien. A ver si tengo acá. Perfecto, sí. Vean, esta sería la cara anterior de la diáfisis radial. Esta sería la cara posterior, ¿sí? Este sería el borde anterior. Y ahí estaría lo que es el borde posterior. Y tenemos también el borde interior, si que ¿se acuerdan que lo vieron con la otra figura? Bueno. Y con el triangulito eso quedaría explicado. Vean, de nuevo,
ven como ese borde interóseo. Este borde interóseo sería el borde medial de la diáfisis radial también, ¿sí? Sería lo mismo. Vamos con el radio proximal. Algo que les puedo decir del radio, de la diáfisis radial en su cara anterior, que es bien cóncava y lisa, ¿sí? Es cóncava y lisa. Si lo ponen en posición anatómica, cóncavo y liso es. A la inversa de la cara posterior, que es convexa y rugosa, ¿sí? Bien. Radio proximal, ¿sí? La epífisis superior. Esta es más fácil que la del cúbito, ¿sí? Acá tiene cabeza, cuello y tubérculo. Sencillo, ¿sí? Cabeza, cuello, tubérculo. La cabeza, recuerden que tiene una cara superior que estaría donde estaría la flechita del mouse, que esa es la que articula con el cóndilo o el capítulo del húmero. Y vean esto, ¿sí? Esto o esto sería lo mismo. ¿Ven eso blanquito que rodea a la cabeza? Bueno, esa es la circunferencia de la cabeza. Es la que va a articular con la fosa radial del cúbito, ¿sí? Ahí es donde hace el movimiento de pronosupinación, ¿sí? Bien, cabeza, cuello, el cuello sostiene a la cabeza. Y la tuberosidad. Esa tuberosidad es para que se inserte el tendón de la cabeza, perdón, el tendón de la cabeza, el tendón del bíceps, ¿sí? El tendón del bíceps, el braquial. Recuerden que se inserta en la parte posterior de esa tuberosidad. Gracias a eso se permite el movimiento de pronosupinación, ¿sí? Hablando del bíceps sería supinación, más que nada. Bien, ¿y cómo la palpamos? Vean, pongan el brazo a 90 grados, perdón, el codo, la articulación del codo a 90 grados, vayan hacia posterior y empiecen a hacer los movimientos de pronosupinación. Van a ver que hay algo que gira, ¿sí? Eso, lo que están tocando es la cabeza del radio, ¿sí? Recuerden que es lateral, ¿sí? Palpen lo que es lateral, hagan el movimiento de pronosupinación. Si quieren poner traveses de dedo, serían 4 traveses de dedo desde el olecrano, ¿sí? Ahí yo estaría palpando mi cabeza radial. Bien. Es lo único que se puede palpar de las epífisis superiores del antebrazo. Bien. Y en el radio distal, acá se complica un poquito más, pero tampoco que tanto, ¿no? Como todo, podemos ver caras y bordes. Bien, esta es una vista anterior, así que fíjense, esto es cóncavo y liso. Es la gran diferencia de la cara posterior, que es convexa y rugosa, ¿sí? Esto es un buen dato para poner al hueso en posición anatómica. ¿Ven que es liso y cóncavo? Listo, es anterior eso. Entonces ya tienen bien ubicado el hueso, ¿sí? Eso por un lado. Bueno, y por el otro lado, bueno, dijimos que esto es bien rugoso, ¿sí? ¿Por qué es rugoso? Porque pasan todos los tendones extensores de la muñeca, ¿sí? Y de los dedos. Ahora, tiene una cara lateral, que sería esta. Lo voy a mostrar acá que va a estar mejor. Ah, no, va a estar mejor acá. En esa cara lateral va a estar la apófisis estiloides del radio. Súper palpable, ¿sí? Ponen el antebrazo, van hacia el lateral, fíjense del pulgar, y lo que están palpando es la apófisis estiloides. Súper importante, se inserta el braquio radial, ¿sí? Y nos queda esto, una vista medial y una vista inferior. Ahí está. De la vista medial vamos a encontrar la fosa cubital del radio. Fosa cubital del radio. ¿Por qué fosa cubital? Porque recibe a la cabeza del cúbito, ¿sí?
Y desde una vista inferior van a ver la cara, se dice cara inferior o cara articular carpiana, ¿sí? Justo el radio le da articulación a dos huesos, que lo vamos a ver después, pero serían el trapecio y el semilunar, ¿sí? Es cara articular. Es el único hueso que articula, bueno, sería el radio cúbito, ¿no? Pero el radio es el único que va a articular con, directamente, ¿no? Con el carpo, ¿sí? Bien, creo que había una pregunta, ¿no? ¿Puede ser? Ah, no. Bien. ¿Qué les iba a decir? Bien. Ah, ya le dije lo de la palpación, ¿sí? La palpación es bien lateral del hueso radio. Y esto pueden palpar también. El tubérculo de Lister. Se le dice tubérculo de Lister. Es parte que estaría acá, si llegan a ver el circulito en amarillo. ¿Sí? Le da espacio a los tendones extensores, que en este caso sería entre el extensor largo del pulgar y el extensor radial, el corto y el largo del carpo, ¿sí? ¿Cómo palpan este tubérculo? Vean que es el tercer dedo, ¿sí? Justo está alineado al tercer dedo, entonces van a alinear, van a llegar a lo que es el radio y van a palpar, van a ver que hay algo que sobresale más que el resto, ¿sí? Ese es el tubérculo de Lister, ¿sí? Lo pueden ver acá también. Esta referencia anatómica que está alineada al tercer dedo es porque justo caen ahí. Bien, antes de pasar al carpo, ¿alguna pregunta? Si no, seguimos. Ahí va. Bien, carpo, huesos de la mano. Carpo, metacarpo y falanges, ¿sí? Son... Ahí está. Listo. Carpo, metacarpo y falanges, ¿sí? ¿Por qué puse esta foto de los surcos digitales? Es bueno... A ver, ahí está. Es bueno saber estos surcos. Más que nada la finalidad de que puse esta imagen es que el surco de la muñeca, véanse, su surco de la muñeca, ahí van a estar los huesos del carpo, ¿sí? Porque uno no sabe ubicar los huesos del carpo, ¿sí? Porque quizás se paran en la mitad de la mano y ahí ya son los huesos metacarpianos, ¿sí? Bueno, cuando vean el surco digital de la muñeca, ¿no? Digital no, el surco de la muñeca, ¿no? Ahí van a estar los huesos del carpo, ¿sí? Huesos del carpo, y se me corrió la imagen acá. Son 8 huesos, ¿sí? Dispuestos en dos filas, ¿sí? Una que sería superior, se le puede decir superior o proximal, o inferior o distal. Bien. Vean que en conjunto, o sea, los 8 huesos juntos van a formar una cara anterior que es cóncava, ¿sí? Le va a dar el paso a los tendones flexores de la mano y de los dedos. Y una cara posterior que es convexa, ¿sí? Recuerden que sigan esas correderas de los músculos extensores. Bien. Y acá tenemos a uno por uno, ¿sí? Vean que el 1 sería el escafoides, el 2 es el semilunar, el 3 es el piramidal y el 4 es el pisiforme. Estos 4 forman la primer fila. Ahora, el cóndilo carpiano, que es el que va a articular con los huesos, con el radio y con el ligamento triangular acá, lo forman estos 3 nomás. El escafoides, el semilunar y el piramidal. Esos 3 huesos forman el cóndilo carpiano. Ahí tienen que estar atentos en lo que le pregunten. ¿Qué huesos forman la primera fila del carpo? Son estos 4. Escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. ¿Qué huesos forman el cóndilo carpiano? Son estos primeros 3. 1, 2 y 3. Escafoides, semilunar y piramidal. Dato. Porque suele confundir. ¿Qué tal? ¿Te hago una pregunta? Sí, obvio. ¿Cómo andás?
Sí, yo quisiera saber si esto queda guardado, toda la información que nos estás dando, si queda guardado para yo volverlo a mirar en algún otro momento. Sí, sí, obvio. Ahí yo lo estoy grabando esto. Va a estar subido a YouTube, creo que mañana o pasado como mucho, porque así lo edito. Y queda grabado, sí, sí. Bárbaro, gracias. No, por Está muy favor. interesante lo que estás contando. Dale, gracias. Bien, seguimos con la segunda fila. La segunda fila sería la inferior o distal, que la formarían de acá. Ah, algo que no dije. Los huesos los dije desde lateral a medial, ¿sí? No lo aclaré. Pero acá estarían dispuestos de la misma forma, ¿sí? El trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchoso, ¿sí? Son esos cuatro huesos forman la segunda fila del hueso, de los huesos del carpo, ¿sí? Ahora, esto que tiene en común, que son todos huesos eh, cúbicos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que tienen todos 6 caras. Una anterior, una posterior, una lateral, una medial, una inferior y otra superior, ¿sí? Todas tienen esas caras. ¿Por qué? Porque son cúbicos. Eso es una facilidad, porque comparado con los huesos del pie, que todos, cada uno tiene distintas caras, hay distintos accidentes, bueno, acá es más fácil, por suerte. Entonces tienen esas 6 caras, ¿sí? Las repito: anterior, posterior, medial, lateral, inferior y superior, ¿sí? Esta es una imagen bastante gráfica, eh, que está buena para ver con qué huesos articula cada hueso del carpo, ¿sí? Por ejemplo, el escafoides va a articular con el hueso trapecio, con el trapezoides, con el semilunar y con el radio, ¿ven? Puede que el grande también, según el libro, también lo incluyen. Pero esta imagen, si la pueden, saquen una captura, bueno, igual después va a estar bastante clara, ¿sí? Algo que no les dije acá del pisiforme. El pisiforme está sobre la cara anterior del piramidal, ¿sí? Eh, ese es el único hueso que va a articular con el piramidal. Es una saliente, nada más. Y les pongo esta imagen al revés, porque recuerden que es así la imagen, ¿eh? Estamos hablando en posición anatómica. Hablándolo así, estaría la mano así. La posición anatómica no es así, porque se pueden confundir lo que es. Yo diría, si la vemos así la imagen, diría que esta es la cara superior del radio, pero no, es la cara inferior, ¿sí? Por eso la foto así. Bien. Ahora, todos estos huesitos se pueden palpar. Todos tienen una técnica, ¿sí? Y nos vamos a parar desde las que son las apófisis estiloides. Recuerden que tenemos la que es cubital, posterior, y la radial, ahí estamos, y la radial que es lateral, ¿sí? Bien, para palpar al escafoides nos vamos a parar sobre la estiloide radial y vamos a hacer un través de dedo, ¿sí? Hacia abajo, ¿sí? Y ahí van a ver, haciendo el movimiento de inclinación, cuando hacen inclinación cubital se va a exponer el escafoide, ¿sí? ¿Y por qué dice 1 y 2? El semilunar. ¿Qué hacen? Es que con ese mismo través de dedos, pero se van hacia medial en realidad, si se llega a ver. Hacen hacia abajo el escafoides y hacia adentro, ese sería el semilunar, ¿sí? Ahora, para palpar al piramidal, nos vamos a parar en lo que sería la estiloides cubital, ¿sí? Recuerden que es posterior. Entonces, ¿qué hacen? Hacen un través de dedo hacia arriba, o si la están agarrando desde bien anterior, sería hacia abajo, y ahí estarían palpando lo que sería el hueso piramidal, ¿sí? Y el hueso pisiforme, ¿cómo lo van a palpar?
desde el mismo piramidal de donde nos quedamos, hacen también un través de dedo pero hacia arriba, porque recuerden que estaba impactado el pisiforme con el piramidal, entonces ¡pum! Ahí es una especie de botoncito. Ahí van a ver el hueso piramidal, perdón, pisiforme, ¿sí? Ahora vamos con la segunda fila del carpo, ¿sí? Trapecio y trapezoide, lo mismo, ¿sí? Nos paramos desde la apófisis, estiloides radial, y vamos a hacer, van a impactar la base de su falange de pulgar, perdón, la base del pulgar, vamos a decir, en la estiloides radial, y van a dejar su pulgar el pulpejo, y ahí van a caer sí o sí en el trapecio y en el trapezoides. Guarda que no se confundan con la base del primer metacarpiano, ¿sí? Porque está todo muy junto, recuerden que son huesos muy chiquititos. Después tenemos al grande, que se acuerdan del tubérculo de Lister que estaba alineado al tercer dedo, bueno, lo mismo, ¿sí? En vez de ir hasta el antebrazo, van a, en este movimiento van a flexionar y va a haber una especie de huequito, ¿sí? Si lo están viendo, si lo están haciendo, se va a hacer un huequito cuando hagan el movimiento de flexión. Ahí. Pongan el dedo en ese huequito y cuando extiendan van a estar palpando al hueso grande, ¿sí? Bien. Y el último, el ganchoso. ¿Se acuerdan de cómo palparon el pisiforme? Bien. Van a apoyar el surco interfalángico en el pisiforme y van a hacer ese través de dedo en oblicuo. Y ahí van a caer, guarda que duele, en el hueso, en el gancho del ganchoso sería, ¿sí? Que estaríamos palpando al hueso ganchoso. Bien. Metacarpianos. Los metacarpianos son huesos largos, por más que sean chiquitos, son largos. Chiquito de tamaño, ¿no? Digo. Tiene su diáfisis, como todo hueso largo, y tiene sus dos extremos. No serían epífisis, sino que sería la epífisis superior, vendrían a ser estas, que serían las bases, y la epífisis y el extremo inferior serían las cabezas de los metas, ¿sí? Bien, recuerden que las bases se articulan entre sí, vean que están juntitas. Las bases se articulan entre sí y con la segunda fila del carpo, ¿sí? Bien. Eso con respecto a las bases. Bueno, las cabezas son redondeadas. Súper palpable cuando cerramos el puño, la mano, ¿no? Y las diáfisis. ¿Qué tiene bueno esto? Que son igual que la del húmero. Tiene una cara que es posterior, una lateral y una medial, ¿sí? Que si se lo palpan ustedes, en medio justo están ahí los músculos interóseos, lumbricales, no se llegan a palpar con exactitud la diáfisis metacarpiana, pero bueno, tienen esas caras. ¿Y qué tiene de particularidad? Bien, el primer hueso metacarpiano es el más voluminoso de todos, o sea, en anchura, ¿sí? Vean, compárenlo con estos. Es el más voluminoso, pero es el más corto en longitud, ¿sí? Ahora, el segundo es el más largo, ¿sí? Y el tercero es el eje de la mano, ¿sí? Viene a ser el eje de la mano. Y además tiene su estiloides. El cuarto también. Estiloides para que se inserten estructuras musculares, ¿sí? Bien, y de los metacarpianos no hay mucho más para decir. Bueno, pueden palpar las bases, ¿sí? La base del metacarpiano, lo mismo, siguiendo la misma lógica del tercer dedo. Ahí en vez de chocarse con el tubérculo de Lister o con el hueso grande, se pueden chocar con cualquier base de los metas, ¿sí?
Y por último, las falanges. ¿Sí? Recuerden que hay 14 falanges. Son 3 en cada dedo, 3 acá, 3 acá, 3 acá, 3 acá, y 2 en el pulgar. ¿Sí? Yo le dije acá, 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 cada uno tiene su nombre, ¿no? Índice, medio, anular y pequeño. ¿Sí? Bien, se los clasifica como huesos largos también. Son mucho más chiquitos que los huesos metacarpianos, pero bueno, tiene su base, su cabeza y su diáfisis, ¿sí? Todo lo mismo que los metacarpianos. La diáfisis tiene su cara posterior, lateral y medial. La base no articulan entre sí, pero sí van a articular con la cabeza de los meta. Y bueno, ya su extremidad inferior es la que va a articular con la base de la falange siguiente. Y la última ya no articularía con nadie. Ahí se terminaría la osteología del miembro superior. Bien, estas son las referencias que usé yo. Rouvier es el que me gusta a mí, es el más ordenado, pero da mucha vuelta. Pero si van a buscar otros libros, la Target tiene todo, pero más por región anatómica, distinto. El Testud lo mismo. Bien, las imágenes, las que vieron, fueron de esta aplicación que es Complete Anatomy. Hay alguna que otra imagen de Netter. Las de Hoppenfield y la de Muscolino son las de palpación, ¿sí? Esos dos libros pueden recurrir para ver todo lo que sea palpación, no solo el miembro superior, de todo el cuerpo también. Y bueno, muchas gracias. Espero que se haya entendido algo.